¿Tiene en mente algún top de obras de arte, música, literatura o cualquier otro tipo imprescindibles para todo ser humano? No. No, tengo las que son imprescindibles para mí, sí. Yo no podría vivir sin Bach, no podría vivir sin Beethoven, no podría vivir sin los Beatles, no podría vivir sin Rush, no podría vivir sin The Warning. O bueno, podría vivir, pero llamarle vida sería una prevaricación del lenguaje, ¿no? No podría vivir sin Van Gogh, sin Miguel Ángel, sin Magritte. Eh, no podría vivir sin La vida de sueño de Calderón de la Barca, o sin las novelas de Robert Heinlein, o los cuentos de Frederick Brown, o de Jorge Luis Borges, por supuesto, por supuesto. El otro día estaba leyendo una cosa de historia de la ciencia y citaban a Borges porque Borges tiene observaciones sobre la historia que son de una agudeza enorme. Pero claro, como no es filósofo, nada más es escritor, pues no le dan tanta importancia. El historiador de la ciencia que estaba yo leyendo sí le da mucha importancia. Lo que sí tengo en mente muy, muy claro es que sin música, sin acercarte a las artes plásticas, sin acercarte a la literatura, tu experiencia vital está limitada, porque son actividades consustanciales al ser humano. No hay una sociedad sin literatura, aunque sea oral. No hay una sociedad sin música, no hay una sociedad sin artes plásticas. Al parecer las artes plásticas empiezan antes que nuestra especie incluso, ¿no? Entonces, yo siento que aislarte de las expresiones de la creación artística, de la imaginación, de la invención, pues es amputarte un trozo fundamental de la experiencia de esta cosa extraña que es ser un ser humano, ¿no? Que sí tiene muchos bemoles, pero también tiene muchos puntos luminosísimos. Como decía alguien el otro día, y lo comentaba yo con los compañeros en la comida en la calle que hacíamos hoy, decía, la vida es muy difícil y te llevas unos desazones horribles y luego no lo puedes arreglar todo y ves cosas que son verdaderas tragedias, a veces vives cosas que son verdaderas tragedias. Eh, sí, nunca tienes suficiente tiempo, nunca tienes suficiente dinero. eh, la vida no es fácil, pero hay perros, hay perritos y no los merecemos, pero los tenemos, ¿no? Entonces, las cosas se equilibran y la experiencia de ser humano incluye también eso. Ya lo he hablado de que probablemente, así como nosotros ayudamos a convertir al lobo en perro a lo largo de la evolución, pues el perro logró convertirnos a nosotros de prehumanos en humanos. Y es una hipótesis que sostienen algunos biólogos evolutivos. Así que no sé qué tipo de obras de música, literatura, cualquier otro tipo o arte eh, sean fundamentales para cualquier persona, pero sí es fundamental que tenga algunas, que se acerque, que comparta, que sea partícipe de esta maravillosa experiencia humana que es la experiencia de la creación.